escucha. Bien. Y se Vamos escucha a, bien. vamos a hablar sobre las pensiones, compañeros. ¿Qué pasó en, en nuestro sistema de pensiones a partir de la reforma de 2007? Que bueno, ustedes saben que desde antes ya el gobierno intentaba modificar las condiciones en las que se venían otorgando las pensiones y en 2007 logró hacerlo, a pesar decía Felipe, de los miles de amparos que los trabajadores, tanto nosotros como los del reloj, pero que el gobierno hizo caso omiso de ello, ¿no? Modificando la ley de amparo. Bueno, entonces se dio la reforma de la ley del ISSSTE y con esta reforma se va a perder lo que hasta ese momento teníamos como, o que conocíamos como la pensión solidaria, vitalicia, intergeneracional. Es decir, una jubilación en la que participa todo el gremio, todos los trabajadores, por eso es solidaria, porque la construimos entre todos, todos aportamos para que alguien se jubile. Es vitalicia porque pues dura toda la vida activa y la vida del jubilado, o sea, hasta que fallece, esta jubilación se mantiene, inclusive alcanza a beneficiar a sus beneficiarios, valga la redundancia. E intergeneracional porque pues permitía que las generaciones que iban surgiendo pudieran ser beneficiarias de esta jubilación. Todo eso, todo ese sentido social que tenía la jubilación, se perdió con la reforma del 2007. Aunque logramos, después de una gran lucha, que pudo haber sido tal vez mejor si hubiéramos tal vez ido al paro indefinido, pero que no lo hicimos, únicamente recurrimos a la vía jurídica. Hubo movilizaciones, pero no logramos frenar esta reforma neoliberal. Entonces lo único que logramos fue establecer un apartado, un régimen que ahora se le conoce como el 10º transitorio. Pero ese régimen transitorio solamente beneficia a los que hasta 2007 habíamos ingresado a trabajar. Todos aquellos que después de 2007 ingresaron ya no están en ese régimen que tenemos nosotros, los del 10º transitorio, o aquellos que optaron por aceptar lo que ofertó el Estado, que fue cuentas individuales. Estas cuentas individuales pues se formaban con un ahorro, nos daban una bolsa, un bono, y a partir de ahí se podía incrementar, y nos lo pintaron tan bonito que parecía que ya éramos millonarios con toda la cantidad, pero que si ese dinero lo dividimos en el tiempo en que vamos a sobrevivir como jubilados, se convierte en una miseria. Entonces, bueno, algunos tal vez con salarios más grandes aceptaron esta trampa, este garlito que hizo el gobierno, y se establecieron entonces dos regímenes, el 10º transitorio y el de cuentas individuales. La otra afectación fue que nos incrementaron la cuota de aportación. Nosotros de 3.5% que aportábamos al ISSSTE, ahora ya aportamos más del 6%. Se estableció un tope a las pensiones, y en el caso del ISSSTE, que no es el caso del Seguro Social, pero sí el caso del ISSSTE, que es donde estamos nosotros, se puso como tope 10 salarios mínimos. Ese era el tope de que cualquier pensionado, lo más que podía obtener en su pensión eran 10 salarios mínimos. Sin embargo, no se quedó ahí el recorte de las pensiones, sino que después vino a crearse la famosa UMA, de la que hablaremos un poquito más adelante, y pues se redujo drásticamente el salario del trabajador, afectándonos. Y bueno, los incrementos que se dan anualmente para los jubilados, en lugar de que sean proporcionales a los que reciben los activos, se calculan con base al índice nacional de los precios al consumidor, es decir, de acuerdo a los vaivenes de la economía, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a lo que el gobierno determina a través de este parámetro. Bien. ¿Qué es el régimen de 10º transitorio? Bueno, esta modalidad pues le corresponde a aquellos trabajadores que eligieron mantenerse en el régimen modificado y que se encontraban activos a la entrada de esta ley. Existen, por lo tanto, tres tipos de pensión. Una, la que se logra por la jubilación, cuando uno ya concluyó su vida laboral y cubre ciertos años que estableció esta ley. Antes no había un requisito de la edad para jubilarse.
se podía uno jubilar siempre y cuando cubriera uno los 30 años de servicio o los 28 años en el caso de las mujeres, que bajo el régimen de la ley del ISSSTE, pues es 27 años, 6 meses, un día, ¿no? Siendo estrictos. Ya puede uno jubilarse teniendo la edad que sea. Ahora no. Ahora ya establecieron tablas que condicionan esta jubilación a que empate la edad cronológica del trabajador con su edad laboral, o sea, con los años de servicio. La pensión por edad y tiempos de servicio, esto se aplicaba para aquella gente que entró tarde al servicio, pero que alcanza cierta edad y a partir de 15 años ya puede obtener una pensión o una pensión por cesantía en edad avanzada. Igualmente, aquellos que ya tienen más de 60 años podrían optar por estas variables, ¿no? Pero aparte de ello hay otras pensiones. Bueno, primero nos iremos a la cuestión de la jubilación. Les establece que para retirarse uno del servicio debe uno tener a partir de 2010 una mínima, bueno, no, a partir de 2010 se establece esta tabla y que va a llegar hasta la condición en 2028 de que se tengan 60 años de edad y 58 para las mujeres. Cada 2 años se va ajustando esta tabla. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de este año, ¿no? Estamos en 2022, para podernos jubilar, o cualquier compañero que quisiera jubilarse, de acuerdo al régimen décimo transitorio, en el caso de los varones debe tener en este momento 57 años de edad. Si no los tiene, si tiene 56, 55, no puede jubilarse, aunque ya haya trabajado los 30 años. Tendrá que esperarse a cumplirlos, pero la tablita se va a ir recorriendo. Y en el caso de las compañeras, tienen que tener en este momento, 2022, 55 años de edad. Entonces, estas son dos condicionantes, ¿no? Bien. Además de las jubilaciones que ahorita mencionamos, la de jubilación, la cuestión de cesantía por edad avanzada y la de edad y tiempo de servicio, también hay otro tipo de pensiones. La pensión por incapacidad parcial y permanente cuando el trabajador se enferma y a partir de un dictamen médico se establece que el trabajador ya no puede laborar, se le incapacita y se le pensiona. También la pensión por viudez, perdón, me regreso. La pensión por viudez o concubinato cuando el trabajador tiene un accidente o se enferma también de una enfermedad que lo imposibilite para trabajar, entonces esa pensión se le da al viudo o la viuda por el fallecimiento a consecuencia de este accidente de trabajo o de una enfermedad que lo haya, pues, que le haya hecho perder la vida. También está la pensión por orfandad que se da a los hijos si fallecieron a consecuencia de este riesgo de trabajo, y siempre y cuando ellos sean menores de 18 años o hasta 25, si en el caso de que trabajen o que se encuentren incapacitados para laborar. Y también cuando fallece el Compañero Carlos, trabajador para alguna enfermedad. ¿Perdón? compañero Carlos, no está corriendo tu presentación, no sé si Ah, ¿no está estás... corriendo? No. A ver, entonces déjenme checarle. Déjame. Voy a tomarla. ¿Ahí se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Es que Aquí se quedó en la primera. Pasmada. Sí. Ah, en la primerita Pensión ya de no. orfandad. Aquí ya está, sí se ve, ¿verdad? A ver, voy a cambiarla, a ver si se ve la que sigue. ¿Ya se ve esta? Sí se ve el cambio, ¿sí? Ok. Aquí, bueno, mencionaba yo que anteriormente había diferentes tipos de pensión por enfermedad, por accidente, por riesgo de trabajo, que benefician a la concubina, a los hijos o a la esposa, a los hijos o a los ascendentes. También puede ser a los padres en caso de que no tenga el trabajador esposa, concubina ni hijos, puede reclamarla sus ascendientes. En estos casos, bueno, esas son las modalidades. En el caso que nos interesa, que es la cuestión laboral, el segundo tipo de pensión es por retiro, ¿sí se ve? Por retiro, por edad y tiempos de servicio, ¿sí?
Sí, Se otorga a los trabajadores que ya cumplen 55 años de edad o más y que hayan cubierto 15 años de servicio cotizándole al ISSSTE. Pero también se establece una tablita. Si el trabajador quiere retirarse, ya tiene esto, pues se va a poder retirar a partir de que tenga en este caso, ya que estamos en 2022, necesita tener 60 años de servicio y 15 mínimo de haberle cotizado al ISSSTE, y no se lleva la pensión completa, sino va a llevarse la parte proporcional que le corresponde de acuerdo al número de años laborados, ¿sí? La otra es la de cesantía por edad avanzada, que se otorga a partir de que el trabajador tiene 60 años, y en este caso, pues ya se recorrió la tablita hasta los 65. Fue avanzando de 61 hasta 65 años, que es lo que ahorita tenemos ya, para que alguien por edad avanzada se pueda retirar. La otra situación, lo que les mencionaba, sí se ve esta modificación que hubo a las cuotas que le damos al ISSSTE. sí, Miren, cuando entró ¿sí se ve? sí, está bien. Ok, se ve que, bueno, cuando entró en 2007 la nueva ley, nosotros le pagábamos de aportaciones al ISSSTE para seguro médico, maternidad, retiro, vivienda, etcétera, etcétera, para diversas prestaciones, 3.5% de nuestro salario. En 2018 aumentó a 4.25, en 2009 a 4.55 y así, para que ahorita estemos pagando nosotros el 6.125% de nuestro salario le aportamos al ISSSTE. Como ustedes se dan cuenta, casi se duplicó lo que le aportábamos al ISSSTE, y aún así se habla de que nuestras finanzas están pues en bancarrota, ¿no? O sea, no ha podido el gobierno, los gobiernos neoliberales, por la corrupción, por este sistema que ahorca a los trabajadores, sanear las pensiones. Bien. Las cuentas individuales y el pensionista que se crearon también en 2007, pues nos señalan que este pensionista iba a administrar en un inicio las cuentas individuales, pero que ya después estas cuentas se iban a traspasar a los bancos. Al principio sí fue pensionista y después uno pudo optar por aceptar que fuera otra administradora de los fondos la que pudiera de alguna manera administrar esos dineros. Estas afores pues nos cobran comisiones para cubrir gastos de comisión, etcétera, etcétera. Y establecen pues rentas vitalicias, seguros de sobrevivencia, retiros programados al momento que el trabajador ya decide jubilarse, ¿sí? Al principio, decíamos 36 meses, el pensionista administró estas cuentas, pero ya después le permitió a la iniciativa privada, pues, administrarlas. Y se establece un ahorro solidario. Aquellos que quieran ahorrar más, pues pueden hacerlo a partir de incrementar las aportaciones que dan ellos y con ello, pues tener una pensión un poquito más digna, ¿no? Esto pues fue para el caso de los compañeros de no ingreso. Esto sería, digamos, a grandes rasgos lo que fue la cuestión de las pensiones. Dejaría mi turno para hablar de la UMA más adelante para que pudiéramos darle acceso a los demás compañeros para hablar de los otros temas que tienen que ver con las demás prestaciones. Sí, entonces, compañero Felipe, tú tienes el orden de los participantes, si quieres decir, por favor. Bueno, sigue el tema de la vivienda. sí. Vamos a ver. Bueno, compañeras, compañeros, veníamos comentando lo de la seguridad social, y una parte de esta seguridad social es que a los trabajadores al servicio del Estado se nos pueda brindar una vivienda barata y digna. Para eso se constituye el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, el famoso FOVISSSTE. Esta es la institución encargada pues de buscar que todos las trabajadoras y los trabajadores podamos adquirir una vivienda, ¿no? Entonces, esta situación ya la conocemos mucho. Al principio, y según los reglamentos y la ley del ISSSTE, el instituto se comprometía a
proporcionar o a impulsar la adquisición de una vivienda barata y digna. Para ello, se nos planteaba a quienes la adquirían un descuento que implicaba una cantidad fija hasta pagar el crédito. Es decir, si yo obtenía un crédito, por decirlo, de 10,000 pesos en ese entonces, pues me decían, te vamos a descontar 300 pesos y esos 300 pesos se descontaban hasta poder pagar la vivienda, ¿no? Esta era la forma anterior y esto no mermaba el salario de los trabajadores. Los requisitos para poder adquirir una vivienda de manera general eran ser de base y estar casado, o sea, para que se adquiriera una vivienda familiar en ese sentido, ¿no? Pero insisto, era una vivienda que el FOBISTE se encargaba de ver la construcción y eso permitía pues tener una vivienda accesible para todas y todos nosotros. Sin embargo, pues los requisitos, como ven ahí, eran limitados. Trabajadores interinos pues no podían adquirir vivienda, trabajadores solteros o trabajadoras solteros pues tampoco lo podían hacer. Este proceso tampoco fue un proceso, digámoslo así, terso, ¿no? Sino atravesó por la corrupción de charros y autoridades. Si uno quería un crédito hipotecario, pues tenía que ir con los charros, y ya ven que había siempre el charrismo ha ocupado dos mecanismos. Uno, el dinero, nos pedían dinero por darnos el crédito, por acelerarlo, y dos, en el caso de las compañeras, pues les pedían más cosas, ¿no? Con cuerpo mático o con otras formas de pagar, de adquirir el crédito. Y obviamente también las autoridades, pues también tenían esa visión de poder otorgar un crédito bajo esas condiciones. Había una corrupción que, bueno, ahora ya se ha modificado este tipo de forma de adquisición de vivienda. Nosotros teníamos que ir al sindicato y ahí el sindicato hacía el trámite para que nosotros tuviéramos esa vivienda. Quiere decir que el charrismo tenía manga ancha para poder tramitar la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores, en este caso, de la educación. Esta era una situación que se vivió durante muchos años, y bueno, muchas cosas todavía se siguen viviendo en ese sentido. Sin embargo, para nuestra desgracia, en los 90s, después de la crisis, de varias crisis, y según el ISSSTE debe estarse descapitalizando, se modifica la ley en lo referente a la vivienda. Primero, ya el FOBISTE va a dejar de pues, entrar en acuerdos para ver la construcción de una vivienda barata. Y entonces entra en este terreno el capital inmobiliario. Creo que quienes han buscado un crédito hipotecario en los últimos años se han dado cuenta que pues ahí están las inmobiliarias a las cuales se les facilita incluso tramitar el crédito FOBISTE de nosotros, y el capital financiero, o sea, a los bancos se les permite entrar en este proceso. Pues ya lo decíamos al principio, viene la etapa neoliberal y bueno, todo para los capitalistas, y aquí se les permite entrar ya en la producción de vivienda, pero obviamente va a tener sus costos, ¿no? Entonces aparece el famoso cofinanciamiento, donde el FOBISTE va a pagar una parte del crédito y otra parte la vamos a adquirir con un banco para que le paguemos a una inmobiliaria por nuestra vivienda. ¿Qué pasa bajo esta situación? Pues primero, la vivienda se hace más cara, sale más cara, y por eso nos plantean un periodo de 30 años para pagarlo, y además, de antes que era una cantidad fija, ahora se establece un porcentaje, el 30% de descuento del salario de la trabajadora o del trabajador, para poder ir pagando estos créditos hipotecarios. Lo decíamos al inicio, ¿qué es lo que buscan el capital inmobiliario y financiero al invertir en vivienda para los trabajadores al servicio del Estado? Pues lo que buscan es ganancia. ¿Y quién va a pagar esa ganancia que van a cobrar las inmobiliarias y los bancos por darnos esos créditos? Pues los trabajadores. Ese es un problema que venimos arrastrando ya desde hace años, y entonces la vivienda para muchos trabajadores, sobre todo los que tienen salario más bajo, se vuelve impagable. Tenemos que estar endeudados durante 30 años, o también si son jubilados, hay créditos para las trabajadoras y los trabajadores en activo, y también para jubiladas y jubilados. Sin embargo, el crédito para jubiladas y jubilados pues no pasa de 700,000, 750,000 pesos, y del trabajador, pues dependiendo de sus años de servicio y obviamente de su salario, pues se le va a poder otorgar un crédito. Estos créditos, como ustedes saben,
ya no están en manos del sindicato, ya el sindicato no los otorga. Obviamente hubo muchas quejas de corrupción, pero más que nada para ir modificando la forma de otorgar vivienda, ¿no? Hoy, se saben desde hace años, ya tiene años esto, se hace un sorteo para los trabajadores, se inscriben y si salen aceptados en este sorteo, entonces pueden iniciar el trámite de adquirir una vivienda. Sabemos que, aquí ya no lo pusimos, pero sabemos que hay diferentes créditos para vivienda. Compra de terreno, compra en terreno propio, compra de un departamento, compra de una casa, compra a terceros. Esto, si yo conozco a alguien que me quiere vender su casa o su departamento y a mí me interesa, pues podemos comprarlo a terceros, no a una inmobiliaria, a terceros, ¿no? Sin embargo, pues estos créditos, decimos, sobre todo los de compra de vivienda en inmobiliarias y con financiamiento, pues se vuelven impagables en ese sentido. Como mencionaba el compañero Juan hace rato, en el pliego de demandas, pues tenemos sobre todo el recuperar eso, la adquisición de una vivienda barata y digna, o sea, que podamos pagarla en nuestro tiempo laboral y no que sigamos pagándola en el caso de jubilados. Nosotros tenemos compañeros, hemos estado teniendo reuniones con el FOBISTE y le planteamos la cuestión de esos créditos impagables y dicen, no, pues sí los pueden pagar, ¿no? ¿Por qué esta situación se vuelve impagable? Primero, porque se establecen dos tipos de intereses. El primero es el interés por adquirir el crédito hipotecario, que anda ahí entre el 4% más o menos en promedio. Me van a cobrar de todo el crédito que yo obtenga, me van a cobrar el 4% sobre saldos insolutos, ¿no? De lo que voy haciendo. Esa es una. Pero segundo, que es la que hace que la deuda crezca, ustedes se han de preguntar, quienes tienen un crédito, ¿por qué crece? Es de que cuando cada año se actualiza el crédito de los trabajadores y entonces en función de la inflación o de la UMA, ahorita ya no sabemos ni cómo anda todo esto, se incrementa el crédito del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador adquirió un crédito de 1 millón de pesos, pero en este año puedo pagar 30,000, vamos a decir, pero con la inflación le quedan 470,000 pesos. Y esos 470,000 pesos se le va a aplicar el índice inflacionario y entonces ese crédito automáticamente sube. Y si él pagó 50,000 pesos, pero al aplicarle el índice inflacionario, su deuda creció en 80,000, en 50,000 pesos, pues el trabajador prácticamente no ha pagado nada. No sigue debiendo lo mismo, sino ahora debe más del crédito inicial que obtuvo el trabajador. Entonces, estos dos tipos de intereses son los que hacen que la vivienda todavía para el trabajador se encarezca. ¿Cuál es el argumento de la autoridad para aplicar estos intereses? Pues que no se descapitalice el FOBISTE. El FOBISTE no se descapitaliza, los que nos descapitalizamos somos los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados. No somos los que nos descapitalizamos pues por cerca de 30 años. Entonces la idea es pues que nosotros exijamos, tanto activos como jubilados, pues créditos, como decía al inicio, con una vivienda digna y barata. Es decir, que la podamos adquirir sin tenernos que endeudarnos de por vida en ese sentido. Entonces, esta, digamos, de manera breve, es una exposición. Todos tenemos derecho a adquirir un crédito, sí, pero pues bajo las condiciones que les hemos estado comentando, ¿no? Dependiendo de mi salario, de mi antigüedad y también del tipo de crédito que adquiera. Si es con una inmobiliaria, pues seguramente vamos a tardar mínimo unos 30 años para poder pagarlo en este sentido. Y necesitamos cambiar esta normatividad. ¿Qué nos dice el FOBISTE? Es que el reglamento a mí me plantea que cobre ese tipo de interés. Entonces el problema de la vivienda o no, el FOBISTE como una instancia del Poder Ejecutivo, pues no hace leyes. Todo lo que nosotros tenemos que exigir, pues es regresar a la reforma, a una reforma, a toda la ley del ISSSTE que asegure vivienda digna y barata, como lo decía Juan, que asegure los servicios médicos, ahorita como lo estaba planteando Carlos, que asegure también una pensión digna, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que, al final se va a plantear ya más explícito todas esas demandas, pero sí tenemos un problema fuerte con la vivienda, ¿no? Que en un momento dado se encarece y no la podemos pagar. Gracias. ¿Y algún compañero más que vaya a presentar?
Sí, Betty, Sí, está el compañero Juan para hablar de las 21 prestaciones que tiene el ISSSTE. bien, compañero Juan, sigue. Sí, en realidad son otras prestaciones. Buena parte de estas 21 prestaciones ya se comentaron en el tema de pensiones y en el tema de la vivienda. Ahorita vamos a recapitular un poco y detenernos. ¿Puedes correr la presentación, Carlos? Sí, sí se ve, sí Sí, se ve pero el... ¿puedes darla en modo de presentación, por favor, para que se agrande? Ok, permítame. ¿Ahí se ve? Ya, Sí, Ya se pero ve ahora bien. la siguiente hoja. Sí va. Déjenme. ¿Aquí está? Esa es la que Ujú. me interesa. bien, Sí decía que, bueno, estas son las 21 prestaciones que brinda el ISSSTE. Son prestaciones, servicios y seguros. En los primeros puntos, de hecho lo comentamos en el tema de la salud, la atención médica preventiva, la atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. O sea, ya están establecidas dentro de la ley del ISSSTE y nosotros los planteamos en nuestro pliego petitorio nacional como una demanda que se haga realidad, porque muchas veces, o en la mayor parte de las veces, luego los derechos están ahí plasmados, pero son letra muerta. Entonces, ya están planteadas. Luego vienen los seguros que también mencionaba en la exposición de Carlos, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el seguro de invalidez y vida, adquisición de, bueno, hasta ahí los seguros que están dentro del área de pensiones. Luego viene lo que comentaba Felipe, adquisición de casa, habitación, o de un departamento en este caso, o también crédito para reparación o mejora de la vivienda. Si alguien tiene una vivienda ¿cómo se le llama esa construcción sin acabados? Pues se requiere un Obra crédito. negra, en Obra obra negra, negra. exacto, obra negra. Entonces, el derechohabiente tiene la posibilidad de adquirir un crédito para los acabados de esa obra negra. Es parte de los créditos que se deben otorgar por el FOBISSSTE, o la ampliación de la misma vivienda, etcétera. Ya lo comentó abundantemente Felipe. Luego vienen los préstamos personales especiales, conmemorativos y para adquisición de automóviles nuevos y motocicletas. Eso ya es, eso de las motos y motocicletas o de automóviles, ya es de lo que generalmente está la gente interesada en adquirir. Los préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales. Esto normalmente se aplica luego en los lugares donde se han dado los temblores como los del 17, donde fueron afectados fundamentalmente Oaxaca y Chiapas, ¿no? Quiero detenerme un poco en el tema de los préstamos personales, porque en la actual situación del país, económica, política y de salud, por la pandemia, se planteó que los créditos personales se suspendieran bajo los formatos que traíamos antes y que se dieran ahora a través de sorteos. Esto desde que empezó la pandemia, de hecho llevamos 2 años ya con este mecanismo de sorteos, pero les comentaba, si bien algunos compañeros tienen la suerte de en su primer intento salir sorteados favorablemente, lo cierto es que en la mayor parte de los casos no es así. Y muchas veces, o creo que la mayor parte de las veces, solicitamos los créditos porque tenemos una emergencia
y no tenemos dinero. En el caso de los jubilados y pensionados, estos créditos los solicitamos por cuestiones de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya a nuestra edad nos enfermamos de cualquier cosa o se agravan nuestras enfermedades que ya traíamos y no nos alcanza la pensión, porque ahora nos pagan con UMA, y pues tenemos que solicitar créditos. Entonces, no tenemos esa suerte de tener ese crédito. Estamos demandando desde la administración del ISSSTE anterior, estamos demandando que se nos vuelvan a otorgar esos créditos personales, ¿sí? Ya sean créditos especiales, sean créditos ordinarios. Ahora, en el caso de los jubilados, hay un crédito especial que se parece mucho al crédito verde, o llamado crédito ordinario, que oscila, yo creo que en este momento ya han de estar como en 35, 36 mil pesos. Antes estaba en 31. Entonces, Perdón, Juan. en la última Perdón, entrevista Juan. que tuvimos con los responsables del ISSSTE en el tema de los créditos, ahora ya es una nueva administración, ya no están los funcionarios anteriores. Se nos dijo, todos aquellos compañeras y compañeros que tengan una emergencia justificada de crédito por salud, se le puede dar el crédito de manera inmediata. Es cuestión de que nos avisen y nos justifiquen esa necesidad. Eso no lo sabíamos nosotros. Entonces lo dejamos anotado para esas necesidades, sí, muy, muy urgentes. Entonces, hay que tenerlo ahí presente, pero para que esto se haga realidad y se actualice, pues necesitamos refrendarlo con la nueva administración. Tenemos una cita pendiente con el enlace institucional, donde vamos a replantear todos esos acuerdos que traíamos y que necesitamos reactivarlas. El día de mañana estaremos entregando nuestro listado de CLIDA, de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE. Somos cerca de 300 solicitantes de todos los contingentes del país. En el caso nuestro, ingresamos 57 solicitudes y ahí vamos a aprovechar para reactivar esta comunicación y estas reuniones con el ISSSTE, ¿sí? Para que ahí insistamos por el tema de los préstamos directos. No vamos a quitar el dedo del renglón en este tema. Entonces, hasta ahí los préstamos. Servicios turísticos. El ISSSTE tiene programas de turismo. No los hemos explotado. Creo que sería conveniente que como jubilados y pensionados explotemos este servicio, porque es un servicio que debe otorgar el ISSSTE, obviamente a precios no comerciales como los que están afuera, y cuando sea necesario, pues los ocupamos, ¿no? El SuperISSSTE. ¿Qué es el SuperISSSTE? Son las tiendas del ISSSTE, que prácticamente ahora son cadáveres. Ya por ahí una que otra tienda está funcionando, pero sus anaqueles están vacíos. Entonces los están dejando morir el SuperISSSTE. Era parte de los servicios donde la gente podía ingresar, y no solamente los derechohabientes, el público en general podía ingresar y adquirir ahí sus cosas elementales a un precio ligeramente menor que las que se dan en las tiendas comerciales gigantes. Los servicios funerarios. Acuérdense que ahora cuando alguien muere, el ISSSTE regresa lo que se gastó en los gastos funerarios, digamos, del familiar que llevó esos gastos. Entonces es lo que le llaman pago de marcha, o pago de gastos funerarios, o servicios funerarios, y que son derechos ya también adquiridos, y que continuamente tenemos esas demandas para los compañeros. Estancias para el bienestar y el desarrollo infantil son las
las guarderías. Hay guarderías del ISSSTE para que las compañeras y los compañeros lleven ahí a sus hijos a estas guarderías y sean utilizados. Programas educativos y de capacitación. Aquí no hemos visto realmente en qué consisten esos programas educativos y de capacitación del ISSSTE. Tenemos que profundizar en este tema. Atención a jubilados, pensionados y discapacitados. Bueno, la atención, pues la tenemos en el ISSSTE. Se supone que debe ser una atención un poco diferenciada de la atención general del derechohabiente, dada la edad avanzada y la necesidad inmediata que tenemos luego por las enfermedades o porque alguien está discapacitado, se le tiene que atender de inmediato, incluso sin necesidad de formarse, cuestiones de ese tipo. Pero en la realidad, pues esto no es así. Programas de fomento cultural, deportivo y recreativo. También sobre este tema necesitamos ahondar para saber si tienen espacios físicos donde se desarrollen esas actividades y poderlas comunicar a nuestros compañeros jubilados y pensionados y también del derechohabiente en general, sus familiares. Entonces, estas son las 21 prestaciones, tanto el tema del que hablaba Felipe, de la vivienda, como los otros temas que abordé, sobre todo los servicios funerarios y los créditos. Todos esos los tenemos planteados en nuestro pliego petitorio nacional. Por eso tenemos que insistir aquí que el pliego petitorio es abundante, incluye muchas temáticas muy necesarias e importantes, y no solo es la UMA, porque parece que luego nos hemos perdido y pensamos que la UMA es la única demanda que tenemos queriendo quitar, y motivo por el cual luego nos movilizamos, o porque vamos a la Cámara de Diputados, o porque vamos a ver a los abogados, o porque vamos a la judicatura, porque pareciera que esa es la única demanda. Y esto lo tenemos que hacer consciente en todos nuestros compañeros. Nuestras demandas son muchas más. Y termino diciendo que una demanda que debemos incluir en nuestro pliego petitorio nacional y que lo hemos debatido en la Asamblea es el tema del incremento a las pensiones. Hoy es una necesidad en lo que estamos enfrentando el tema de la UMA, por las cuestiones económicas. Hoy es necesario demandar un incremento a las pensiones. Y ya llevamos este tema a una Asamblea Nacional de Jubilados, ya se retomó, pero lo vamos a ahondar en el Congreso. Gracias, compañeros. Sí, compañero Felipe. Juan, ¿alguna presentación más? Carlos, Sí, iba Betty, a terminar, ¿no? sobre la UMA, a terminar la cuestión de las pensiones, si me permiten. No sé, Felipe, si pudieras ayudarme con la presentación, que no la encuentro.
Ahí está, ya se ve. Sí, pero no está en modo de presentación. Ah, Gracias. bueno, voy. Listo. Bueno, pues así rápidamente vamos a hablar sobre las afectaciones que la UMA causó a nuestras pensiones. Si le Un cambias, momento, por Felipe. favor. Si pueden cerrar micrófonos, quienes no van a participar. Gracias. Sí, miren, decimos que en el 1960 que se crea el ISSSTE y en 2007 se establece la nueva ley del ISSSTE, en donde se establecen las cuentas individuales. Ya hablamos del 10º transitorio. Si le sigues, Felipe, ya hablamos del 10º. Vamos a irnos directo a lo de la UMA. Hablamos del 10º transitorio, la reforma que creó las cuentas individuales y el 10º transitorio. El sistema del retiro que fue creado en el 97. Y que, bueno, aquí dice, todos los trabajadores del Estado podrán solicitar una pensión al ISSSTE una vez que cumplan 30 años de servicio, o 28 en el caso de las compañeras, o a partir de que tengan 65 años de edad. Y que estas se van a establecer con base en el último salario. Y los 3 grupos de trabajadores que existen para el régimen de pensiones, los que están jubilados y pensionados que no fueron afectados en nada, los de nuevo ingreso, que ya todos a partir de 2007 entran a cuentas individuales, y los que estábamos en activo y que teníamos derecho a elegir el régimen de reparto por el 10º transitorio o las cuentas individuales. Ya lo comentábamos hace rato. ¿Sí? Cambiamos. Aquí es lo mismo, nada más se reitera los 2 grupos de trabajadores que estamos. Le cambiamos. Y las tablas. Hace rato algún compañero pedía las tablas estas las pueden, hay folletos donde vienen estas tablitas, y si no, bueno, vamos a compartir la presentación para que ustedes la vean, ¿no? Estamos aquí en 2022, decíamos que la edad mínima, o más bien la edad a partir de la cual se puede jubilar un compañero maestro, es de 57 años de edad, y una maestra a los 55, siempre y cuando tengan sus 30 años de vida laboral o 28 años en el caso de las compañeras. ¿Sí? ¿Ya cambiamos esta tablita, Felipe? Aquí es donde, fíjense, este artículo 7º que tiene el 10º transitorio fue modificado, porque aquí decía que el monto máximo para obtener una pensión era de 10 veces el salario mínimo, y hoy, con las modificaciones que hizo el Ejecutivo, pues ya ahora se establece que son 10 veces la unidad de medida de actualización, o sea, de la UMA. Y actualmente la UMA se encuentra en 96.22. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante cómo se ha ido deteriorando. Síguele, Felipe. En el artículo 8º se señala que pues, los aumentos van a ser con base en el índice nacional de precios al consumidor. A partir de cada 1 de enero se hace el ajuste. Aquí es donde creo que deberíamos discutirlo un poquito más a fondo y ver si esta situación nos conviene, porque esto se basa en los índices de inflación, de la canasta básica, etcétera, etcétera, pero a veces no va a la par de los aumentos salariales que reciben los activos, y nuestras pensiones se van quedando rezagadas conforme a los aumentos. Entonces sí deberíamos discutir si una demanda de los compañeros sería buscar que los aumentos no fueran con base en este índice, sino que fueran con base en los aumentos que reciben los compañeros activos, ¿no? Bueno, seguimos esto. La UMA, bueno, cámbiate, Felipe. ¿Qué es la unidad de medida? Bueno, se creó para calcular pago de multas, presupuestos públicos, obligaciones. Y ahí viene casos de ejemplos de cómo funciona. El valor de la UMA lo determinó el INEGI, inició con un valor de 73.04, pero posteriormente, bueno, esta UMA se aplicaba primeramente nada más en el Distrito Federal, pero bueno, fue una
medida que servía como para unificar algunos criterios administrativos, pero que después de una forma muy arbitraria el gobierno lo aplicó también para el cálculo de las pensiones. ¿Le cambias, Felipe? Esta es la evolución que ha tenido. Miren, comenzó en 2016 valiendo 73.04. Ahí está su valor mensual y su valor anual. Fue aumentando el año pasado, inició con 89.62, pero a finales del 21 aumentó la UMA para que en este año quedara en 96.22. Si comparamos nosotros el valor de la UMA de 96.22 con el salario mínimo, pues ya la diferencia ya es muy notable, porque el salario mínimo anda como en 140, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces hay una diferencia pues de más de 50 pesos entre la UMA y el salario. Y entonces pues se desploma nuestra pensión al estar calculada en este tipo de parámetros, ¿no? La UMA a nivel mensual vendría a quedar en 2.925.09 y al año sería de 35.101, es decir, solamente hay una diferencia de 3,000 pesos respecto al año pasado y este año que tendríamos de recuperación. Es decir, esos 3,000 pesos repártanlos ustedes entre los 365 días que tiene el año y ustedes calcularán en cuánto en realidad se modificó nuestra pensión. Adelante, Felipe. Vean cómo ha ido aumentando el salario. Inició en 2016, estaba casi igual que la UMA, en 73, pero vean cómo se ha ido despegando y los valores que tiene ahorita, tanto en la frontera norte, que digamos la zona donde se paga el mejor salario, y en cuánto está. Entonces hay una diferencia, ya casi duplicó al valor de la UMA, ¿no? Seguimos adelante, Felipe. Bueno, aquí seguimos con la cuestión de un comunicado del INEGI, donde se establecía esta situación para 2021. Este comunicado de prensa. Adelante, Felipe. Aquí hay una tablita que nos proporcionó el compañero Gerardo García, de igualmente un comparativo de respecto a el incremento que se fue dando a los activos, el índice nacional del precio al consumidor, o sea, la inflación, el salario mínimo que incremento tuvo, cómo se dio el incremento en la UMA, los topes que tiene nuestra pensión y la diferencia que se viene dando entre ambos, ¿no? Entonces, ahí está el valor de estas cantidades y pues se ve que la diferencia es fuerte, ¿no? Bien, estas tablitas se las vamos a posar después para su análisis más rápido. La idea es ir más o menos aterrizándose. Pues aquí vemos que hay una diferencia entre el valor de los salarios mínimos y el valor de la UMA. Entonces, nuestra demanda era que se respetara lo que decía la ley, que era que la ley establecía el tope en salarios mínimos y no en UMAS, pero astutamente el gobierno lo que hizo fue pues, modificar la ley del ISSSTE y quitarle la palabra salarios mínimos. Por lo tanto, tuvimos que ampararnos, hacer una demanda contra el Estado y desgraciadamente pues la Suprema Corte determinó que pues al principio nos dio la razón de que tenía que establecer salarios mínimos. Algunos compañeros de algunos estados lograron ganar en una primera instancia esta situación de que se respetara el tope de los salarios mínimos, pero posteriormente ya con las reformas federales pues se quitó eso. Adelante, seguimos, ¿no? Entonces, aquí estamos con otros cuadritos de comparaciones de cómo se viene dando la diferencia entre las pensiones, el régimen de pensiones que tenemos nosotros y lo que se recibe, ¿no? Cambiamos, Felipe. Llegando a las conclusiones, que es el objetivo sobre todo de todo esto, creo que lo hemos abundado mucho, a lo mejor nos faltan algunos datos, pero en general creo que todos estamos conscientes que hay necesidad de
pues de activar y de buscar alternativas de cambio y de solución a toda esta problemática que tenemos, no nada más en cuanto a las pensiones, sino en toda la seguridad social. Hemos concluido nosotros que la ruta jurídica está agotada. No que sea inviable, no que no se tenga que usar, pero que por ese camino, únicamente por ese camino, no vamos a conseguir echar abajo la UMA. Entonces, lo que tenemos que recurrir es a la movilización y a la acción política. Aquí decimos nosotros que no es un asunto de justicia, sino un asunto de derecho. No estamos pidiendo justicia, lo que estamos pidiendo es que se aplique lo que es derecho. Es toda una vida invertida en trabajo y que el Estado, la sociedad debería de alguna manera reconocer el trabajo que han hecho los docentes o cualquier trabajador para tener un derecho a una pensión digna. No debemos caer en la trampa de lo que decía Obrador, de que nos iba a compensar, ya que como la Suprema Corte había dictaminado que la UMA era pues la forma de calcular nuestras pensiones, pues entonces iba a buscar una compensación. Y decimos que eso pues no sería una solución. Para nosotros la demanda sigue siendo el cálculo con base en salarios mínimos y exigir que se promueva una nueva reforma constitucional a la ley del ISSSTE. Miren, leía yo que los últimos que van a ser beneficiarios del 10º transitorio, que es el régimen en el que estamos nosotros los que elegimos mantenernos en el régimen solidario y vitalicio intergeneracional, pues va a ser en 2026. En 2026 va a jubilarse el último compañero con una pensión de este tipo, solidaria, y ya después, a partir de esa fecha, los que se jubilen estarán ya condenados al régimen de cuentas individuales. Entonces, cuando nos alcance el futuro y a los jóvenes o los maestros que entraron después de 2007 se den cuenta la trampa en la que cayeron y se den cuenta que van a tener que seguir trabajando toda su vida para poder sobrevivir, pues a lo mejor van a dar una lucha que debió haberse dado desde antes, ¿no? Entonces debemos seguir nosotros en pie de lucha, buscando incorporar al mayor número de pensionados a la reflexión y después a la acción para poder modificar esto. ¿Sí? Adelante, Felipe. Entonces, el ACENTE ha establecido una serie de mecanismos de lucha, la Asamblea Nacional de Jubilados y en su sector de sección 10, hemos hecho el esfuerzo de estar convocando constantemente a la acción y a la movilización, con base no nada más en la voluntad, sino con base en la reflexión que hemos hecho. O sea, no nos movilizamos por gusto, sino por una necesidad. Adelante, Felipe. Y pues con esto estaríamos nosotros de alguna manera mostrando que la lucha no es nuestra, sino es de todos. Aquí se ven diferentes carteles donde diferentes estados y diferentes jubilados se han movilizado para exigir la solución a nuestras demandas. Entonces, la bandera sigue siendo la misma, compañeros. Hay que seguir en pie de lucha. Ya por mi parte sería todo, compañeros, respecto a ello. Bueno, pues si ya no hay más ponencias, vamos a pasar a las participaciones y preguntas. Nada más precisando unos datos, compañera Betty. Sí, está bien. Sí, en el año anterior, el valor de la UMA era de 89.62. El salario mínimo 141.70. En este año, la UMA tiene un incremento del 7.36% porque es el crecimiento del índice nacional de precios al consumidor, o sea, la inflación. Y entonces, basándose en la inflación, tenemos este incremento, de tal suerte que ahora la UMA tiene ese valor, 96.22, pero el salario mínimo tiene un incremento del 22%, y entonces sube de 141.70 a 172.87. Entonces, aquí nótese cómo la
la separación entre el valor de una unidad, que es la UMA, y la otra unidad, que es el salario, es bastante amplio. Y entonces la tendencia, por lo que se ve, es que la UMA cada vez va siendo más chiquita y el salario mínimo va incrementándose cada vez más. Y por eso, como decía el compañero Carlos, nosotros mantenemos la demanda, no quitamos el dedo del renglón en ese punto, mantenemos la demanda de que nuestras pensiones se calculen y se paguen con salarios mínimos, porque además así lo establece la ley, así lo establece el 123 y así lo establece la ley del ISSSTE, en esta parte que de alguna forma nos favorece, no se ha cambiado, no se ha cambiado. Entonces, pues ahí están los datos que refuerzan nuestros argumentos de por qué seguir luchando y por qué debemos utilizar todas las formas de lucha, incluyendo la jurídica, pero la jurídica no la principal, como lo señalaba muy bien Carlos. La CENTE y la propia Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados ha dicho que la vía política, la ruta política en nuestras luchas debe ser la principal. Ya las otras rutas como la jurídica, como la legislativa, serán formas de lucha complementarias o secundarias. Y termino diciendo que nosotros en Asamblea de Jubilados hemos llegado a la conclusión de que vamos a continuar con una demanda de amparo o con la demanda de amparo, pero entendiendo que debe ser un instrumento para agitar y denunciar que el aparato judicial no sirve y que está para defender los intereses de la clase burguesa y quien gobierna, pero no para los jubilados. Entonces, es un instrumento de agitación, no porque creamos en que los amparos sean la solución. Gracias. Sí, la compañera Mari va a participar, no sé si como parte de los ponentes o ya entra en participaciones para decir los tiempos. Participaciones. Es una Está bien. participación. Entonces, la compañera Mari va a hablar, pero antes vamos a decir que serían 3 minutos a 5. ¿Están de acuerdo que sea así la participación? Para preguntas y participación. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿alguien podría tomar el tiempo, por favor? ¿Nadie? Pues tú misma, ¿no, Betty? Bueno, voy a intentar. Yo lo sí. tomo, Betty. Nada más permítanme. Muy bien, Pati. Muy bien, gracias, Pati. Espérenme Gracias. tantito. Entonces, va la compañera Mari. Ok, adelante. Bien, buenas tardes. Nada más para hacer hincapié en la cuestión de la ruta jurídica. Sí, efectivamente es una forma de difundir, una forma de movilizar. Sin embargo, muchos de los compañeros lo toman como si eso fuera lo único que tuvieran que hacer. Nosotros precisamente con la reforma a la ley de lista del 2007, se metieron muchos amparos, incluso no nada más de las entes, no de los trabajadores de la educación, sino de otros sectores, millones y millones de amparos, ¿no? Y no fue suficiente, y también hubo movilización, pero faltó más contundencia. Lo único es que se logró desde antes es que no nos iban a dejar elegir entre 10º transitorio y las afores, y bueno, finalmente sí se dejó elegir a los trabajadores que ya estábamos en servicio. Y respecto a los amparos, todos fueron rechazados, y aquí pues llama la atención porque bueno, vemos ahora que se habla de los sueldos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del INE, que ellos no les bajaron el sueldo porque la ley no puede ser retroactiva, y a nosotros pues sí nos están aplicando una ley, nos aplicaron una ley retroactiva y pues nos afectaron. Entonces, sí hay que hacer conciencia, sobre todo también en los jóvenes, porque se calcula que va a ser lo que ellos van a ganar con las afores, va a ser un tercio de lo que normalmente sería en las
sería en el otro tipo de pensiones. Y bueno, también lo que está ahora, también lo que está pasando en lo de la vivienda, pues es tremendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hace aquí una compañera, hace el cálculo, dice, si tú tienes 500,000 pesos como saldo insoluto, te va, más o menos lo que va a ser del aumento en UMAS, porque se calcula en UMA, va a ser 36,800, entonces vas a deber 36,500, 36,800, y de ahí los intereses. Entonces, por eso nunca terminas de pagar, ¿no? Nunca terminas de pagar. Y bueno, hay una forma en la que se avanza un poco más, que es antes de que venga el aumento, que es el 1 de febrero, ya terminó ahorita ese periodo, en el 31 de enero, tú metes una cantidad de dinero y ese dinero va al saldo insoluto, y entonces eso permite que tu deuda pues no aumente tanto, ¿no? Pero pues está también complicado porque muchos compañeros viven al día, están pagando su crédito y pagar una cantidad fuerte o más o menos para ellos fuerte en esos días, pues está difícil, pero es una forma que han utilizado muchos compañeros pues para pagar su crédito, ¿no? Y hay otras formas, o sea, sí, la organización sí puede darse. Otras, ha habido quienes hemos buscado otras opciones, que eso lo deberíamos hacer aquí los trabajadores de la educación, pero ha sido a través de la organización por fuera del FOBISTE, y la verdad es que han sido créditos baratos y que ya incluso unos terminamos de pagar, y lo que sí es que cada vez es más difícil acceder a este tipo de créditos. Y otra cuestión es que la mayoría, ¿ya nos escucha? Otra Sí, cuestión sí. es que Un minuto, María. otra cuestión es que la mayoría de los trabajadores lo que les prestan no les alcanza para comprar algo aquí en el DF. Entonces tienen que ir a la periferia y muchas veces terminan con un desgaste mayor por el viaje o terminan abandonando sus casas, ¿no? Porque realmente es muy, muy caro, ¿no? Entonces sí tendríamos que ver la forma de organizarnos y la forma de sacar un buen beneficio en las viviendas, ¿no? Otra cuestión es la atención médica. En otros, en el seguro, en el ISEMIN, a las personas que ya tienen cierta edad o que tienen una enfermedad crónica, les dan citas establecidas, lo que no hacen en el ISSSTE, ¿no? O sea, aquí las personas con enfermedades crónicas que tienen que ir por su medicamento, pues tienen que formarse, tienen que buscar cómo sacar cita, ¿no? Entonces, más bien habría que buscar que también se dieran citas ya establecidas, ¿no? Como se hacen en otros servicios médicos. Nada más, creo que ya se termina el tiempo. Gracias. Sí, gracias, Mari. Hay una pregunta que pusiste tú en el chat, Pati, no sé si la quieras hacer. Sí. La con pregunta es, participación. ¿cómo queda actualmente en FOBISTE, en este caso, la propiedad que todavía obviamente estás apenas pagando? Y si llegas a fallecer, o sea, ¿qué pasa con esa propiedad? Nada más, gracias. Sí, compañero Felipe, ¿quieres responder la pregunta? Sí, ya le comenté ahí, se cancela la deuda. Debe cancelarse por ley la deuda de la familia, ¿no? O sea, no tienen por qué cobrar el crédito. Gracias. Si no hay Betty, más participaciones, sí, está bien, Betty. está bien, Carlos. Sí, mira, es cierto lo que dice Felipe, se cancela la deuda, generalmente hay un beneficiario de esa propiedad que se adquirió, pero hay un detalle que nos han dicho las autoridades del ISSSTE. No es suficiente con que se haya designado un beneficiario para el usufructo de esa vivienda que queda ya liberada de deuda. Se requiere que el titular de la vivienda haya elaborado un testamento donde la designa como heredera de esa propiedad. Si no existe ese testamento,
Entonces, la beneficiaria, sea la esposa, el hijo, la hija, quien haya quedado con ese beneficio, tendría que hacer un juicio para buscar primero que la deuda no siga creciendo y segunda para poder tener derecho a la propiedad. Entonces es importante que los compañeros que han adquirido alguna vivienda hagan este testamento para evitarle a los beneficiarios, pues ustedes saben todo el costo y los trámites y todo lo engorroso que lleva a hacer luego los juicios de esta naturaleza. Entonces es una orientación que debemos hacer los compañeros, que todo aquel que tiene un crédito de vivienda debe establecer un juicio para dejar claramente señalado quién es el heredero de esa vivienda en caso de fallecimiento. Gracias. Pues no hay ya participaciones. Si tuviera alguno de los compañeras o compañero duda sobre los puntos presentados, que fueron bastante claras, muy amplias las ponencias de cada uno de los temas, y pues dan mucho material para trabajar en el Congreso. Betty. Sí, Felipe. Sí, de hecho, ya se puso ahí un pliego petitorio que sería bueno socializarlo para que nuestros compañeros conozcan las demandas, tanto los activos como los jubilados. O sea, esta plática no es para jubilados, aunque la promovimos desde la Asamblea de Jubilados. Es para todos por casos como este que dice Carlos, que es muy importante. A veces dejamos las cuestiones técnicas y se nos aparecen los problemas. Por eso, esa es la idea de estos brigadieros virtuales, de orientar y dar respuesta a una serie de inquietudes que luego tenemos todos, ¿no? Todos los tenemos porque se nos presentan situaciones que no pensábamos que se nos presentaran y bueno, después viene la situación. En general, por ejemplo, o con lo que dice Carlos, pues todos los trabajadores deben de tener un testamento en todos los sentidos, ¿no? Para quién va los seguros, para quién va la vivienda, etcétera, etcétera, que nos evite situaciones difíciles. Y la otra, pues ir entendiendo, ir desarrollando más bien cuál es el problema de esencia de esto de la seguridad social o del salario o de la salud o de la educación, etcétera. El problema fundamental es que mientras nosotros como trabajadores, como pueblo, no podamos organizarnos y luchar por nuestras demandas, pues estos derechos se van perdiendo. Ya se aclaró, en el 2007 se perdió un derecho fundamental que es la pensión y que hoy nuestros compañeros desgraciadamente no van a gozar. Por eso a nivel nacional y también como jubilados decimos, tenemos que recuperar ese derecho y va a tener que ser por la vía de la movilización. Es un derecho la jubilación, la pensión, ¿sí? No un fondo de retiro, como nos impusieron en el 2007, porque ya lo decía aquí Mari, creo, el 30%, máximo el 40% del salario en activo se va a poder recuperar. Y así más afectaciones, o sea, es un conjunto de problemas la seguridad social, derecho a la vivienda, la salud. Entonces, por eso tendremos que hacerlo nosotros, tener la conciencia de que si no nos organizamos, pues esto va a ser difícil. Gracias. Betty, hay dos preguntas, no sé si ya las viste en el chat. Sí. La primera dice, ¿puedo ejercer el crédito de Foviste si estoy en trámite de dictamen? No me queda clara qué tipo de dictamen está preguntando. Y si no ejerzo este crédito, de invalidez, maestro Carlos. Dictamen de invalidez, que falta. Podría ser dictamen escalafonario, no sé. Si no ejerzo este crédito, ¿me regresan ese dinero? Pregunta la compañera. No sé, Felipe, si pudieras ayudar a esta pregunta. Y hoy hay otra pregunta, la digo de una vez porque también tienen que ver con vivienda. ¿Qué pasa ahora en la adquisición de vivienda que ya son adquiridas por UMAS? ¿La deuda crece o solo se alarga el tiempo? Entonces serían estas dos dudas sobre vivienda, si pudieras orientar, Felipe. Gracias. Sí, la vivienda se puede adquirir tanto en activo como en jubilado, un crédito hipotecario. Ya lo decía yo, desgraciadamente, como jubilado, pues el crédito hipotecario desciende en monto, nos decían aproximadamente 700,000 pesos ya como jubilado para comprar una vivienda,
y estando en activo, pues dependiendo de los años de servicio y del salario, ¿no? Entonces sí se puede seguir ejerciendo. Del FOBISTE no regresan el crédito al FOBISTE más que el 5%. Esta es una demanda, por eso insistía en el pliego de demandas, es una demanda que se ha planteado. ¿Qué es lo que sí nos regresan cuando nos jubilamos? Todo el dinero que hayamos acumulado en el sistema para ahorro para el retiro antes del 2007, porque los 2007 ya es otra situación, todo se incorpora a la cuenta individual, ¿no? Entonces sí se nos van a regresar el SAR, si tengo 100,000, 200,000, 300,000, lo que yo tenga en el SAR, eso sí me lo van a regresar, ¿no? Y del FOBISTE, hasta ahora nada más el 5%, ¿no? De lo que tenemos. Y la otra, miren, es un debate. Hay tres situaciones. Uno, que sea NUMA, otro que sea en salarios mínimos y otra que sea en dinero, en pesos, vamos. Eso es lo que está debatiendo incluso el FOBISTE y el ISSSTE. Si la deuda se va a pagar en pesos, o sea, el dinero que yo adquirí, si se va a pagar en NUMA o si se va a pagar en salarios mínimos. Obviamente ahorita ya se descarta el salario mínimo en el pago de la vivienda, porque se hizo la UMA precisamente para este tipo de créditos en UMA, o sea, que no creciera tanto. No es lo mismo que mi deuda crezca en salarios mínimos a que crezca en UMA. Aquí sí le favorece al trabajador la aplicación de la UMA, porque es una menor cuantía, ¿no? En ese sentido, entonces, eso está a debate. Si va a ser el FOBISTE, hasta donde ahorita recuerdo esto, porque vino la pandemia, quería cobrar en pesos, no en UMA ni en salarios mínimos, sino la deuda que se hubiera adquirido. Entonces, eso está por definición, pero de todas maneras, sea en UMA o sea de la otra forma, tenemos lo grave que decía Mari, nos van a descontar, nos están aplicando dos intereses, el del crédito inicial, que ya se incorpora y se globaliza cuánto voy a pagar, y el segundo, la actualización cada año que se incrementa según el índice nacional de precio al consumidor. Entonces, si hoy subió la UMA y con base en el índice nacional del precio al consumidor, si yo tengo una deuda del FOBISTE, me va a crecer en el 7.6 que incrementó este índice de precios al consumidor. O sea, esto me va a crecer mi deuda de lo que yo tenga hasta el momento. Entonces, es como de quitar esas deudas, es la petición fundamental que estamos haciendo, ¿no? La mejor que beneficie al trabajador y no que lo suma en una deuda eterna. Gracias. Sí, yo quisiera plantear algo también sobre la vivienda. Una duda es que hay compañeros que han adquirido la deuda para vivienda y que en determinado momento, por alguna razón, pueden liquidar y no les han permitido. Quieren liquidar precisamente para reducir intereses y no se los han permitido. No sé si ahorita alguno de ustedes tenga la información de si ya se está permitiendo o si continúa eso. Y otro punto, Mari decía que a veces por fuera del ISSSTE conviene hacer alguna petición de préstamo, aunque hay que advertir ahí el peligro de todas las compañías que están ofreciendo y que en todas las instituciones de la SEP y del ISSSTE están ahí en la puerta ofreciendo sus tarjetitas diciendo que dan préstamos, pero muchas de ellas hacen unos grandes fraudes. Y hay muchos maestros que se han quejado de que al terminar de pagar les siguen cobrando, o incluso hay maestros a los que les están cobrando sin que ellos hayan solicitado el préstamo. Y eso es un negocio que pues queda muy oscuro si es entre la SEP y las compañías o algunos funcionarios de la SEP y esas compañías. Nada más, gracias. Sí, sí se pueden saldar cuando el monto no es alto, porque pues, ningún trabajador difícilmente puede pagar. Pero si es un saldo ya, pues que es accesible para el trabajador y quiere liquidarlo, sí, incluso hablaban de un descuento, no recuerdo si del 5 o el 10%, ahorita luego se los preciso, pero sí se puede liquidar. Si es el crédito inicial, difícilmente, porque pues no creo que nosotros tengamos el dinero para saldarlo, pero sí ya en un momento dado sí se puede pagar lo que resta, y con un leve descuento ahí. Ese sería el otro. Lo que dice, lo que planteó Mari, pues ella ahorita que lo conteste.
Sí, entonces sigue la compañera Mari. Sí, no, yo Después hablaba, Pati. no hablaba de las compañías de préstamos, hablaba de seguir una organización como el que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Y también hay que a veces que tener mucho cuidado, ¿no? Que tienen las organizaciones sociales que se organizan, que luchan por una vivienda y que sí logran conseguir mejores créditos, ¿no? Eso dije, que hay que seguir ese tipo de lucha, no precisamente que recurriéramos, algunos sí lo hicimos, y bueno, y hasta, por ejemplo, aquí yo recuerdo de mi vivienda, ya nada más debía 70,000 pesos, y hubo un programa para que si pagabas en una sola exhibición te reducían a la mitad, entonces pagué 35,000 y liquidé la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué si a las organizaciones sociales les dan este tipo de facilidades, por qué también no luchar para que a los trabajadores del ISSSTE también se las den, ¿no? O también se logren mejores perspectivas de vivienda, ¿no? Porque pues como está complicado, ¿no? O sea, realmente los compañeros lo hacen porque pues tienen la necesidad de la vivienda, ¿no? Pero si no fuera así, pues como que no sería muy recomendable, ¿no? Nada más. Sí, sigue Pati y después Juan. Sí, buenos días o tardes. Sobre todo cuando estamos pagando sobre la propiedad o la casa que ya tenemos, es bien importante ver qué es lo que estamos pagando, si para los intereses o para la deuda en sí de la casa, ¿no? Porque si no, si solo pagamos por intereses, pues no baja el adeudo. Y al contrario, cuando estuvimos en una de las mesas de Foviste, precisamente allá en Barranca del Muerto, vimos casos muy, muy negros. Casos desde constructoras, tienen un nombre, ¿no? En especial las que hacen estas tipo de casas que ni siquiera existen. Los llevan de paseo en las camionetas, conocen el lugar, les hacen una casa muestra o departamento muestra, entregan las cantidades que se les solicita de entrada y después desaparecen. Muchos fantasmas. Entonces, tener mucho cuidado, así como lo dice Mari, exactamente tanto a la gente que está dando créditos afuera con sus papelitos, que no tiene nada que ver, pero sí tener mucho cuidado. Hay mucha rata suelta. Gracias. Sí, sigue Juan. Sí, creo que no habíamos entendido lo que había comentado Mari al principio. No se trata de mejores créditos con financieras, eso está descartado completamente. Y además no lo dijo así. Y efectivamente hay organizaciones sociales que demandan vivienda, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y sí, que también dentro de estas asociaciones luego se dan fraudes, pero por lo menos en la mayor parte de los casos que yo conozco no es así. Y efectivamente las facilidades en estas instancias, digamos, alternativas son buenas. Hay una política general que lleva el INVI, que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en donde después de estudios socioeconómicos, a un solicitante se le otorga el crédito y solo paga el 15% de lo que reporta como ingresos mensuales, ¿sí? Y también hay las facilidades de que si en un momento dado, por ahí se sacó la lotería y puede liquidar, lo liquida y sin ningún problema, sin mayor trámite, que haya que sortear. Entonces, son experiencias buenas, creo que muchos de nosotros tenemos esas experiencias y muy recomendables buscar una vivienda a través del INVI. Nada más.
Sí, sobre el asunto de vivienda, yo quisiera decir algo. Que antes lo pertenecían al sindicato, este tipo de beneficios para otorgarlos. Se dio el caso de que el Bester Gordillo era dueña de varias inmobiliarias, entre ellas era famosa la de Quiero Casa, que pues algunas de ellas llegaron a no tener servicios o a que eran casas de papel. Y pues tal vez ahora en el Congreso pudiéramos tratar este asunto de la vivienda, porque pues es importante para muchos compañeros contar con una, y no es fácil conseguir el préstamo, pero no sé si se pudiera ver a través del INVI, porque sí, yo he sabido de muchas personas que consiguen a través de eso, si puede haber alguna relación de los maestros dentro del ISSSTE con eso, o tiene que ser aparte, o se puede organizar desde la CENTE, ver si pudiera haber algo de ese tipo. Nada más. Betty, pues si no hay más Y no hay participaciones, más participantes, ni hay más. concluimos nuestro evento, ¿no? Sí, Está en el chat un comentario de la maestra Mónica Lomelí y dice, maestro, supongo que es a Juan Desiderio, ¿podría dar detalles de cómo adquirir un crédito en el INVI? Tengo años intentando sacar un crédito y no he podido adquirir una. Siempre hay un pretexto diferente. Sí, lo aclaro. Bueno, es que hay dos mecanismos. Una es que vaya uno y se inscriba directamente en el INVI para sumarse a los miles que ya están ahí inscritos y esperar una oportunidad para las viviendas que el gobierno está construyendo en diferentes partes de la ciudad, a ver si le toca una. Y la otra forma, que me parece la más recomendable y adecuada, es que se inscriba a alguna asociación de solicitantes de vivienda, que generalmente son organizaciones democráticas y de izquierda, ¿no? Y entonces, inscribirse a esas organizaciones y seguir las reglas que la propia organización ha establecido en asambleas, entre ellas asistir a las asambleas que generalmente las hacen semanales para dar seguimiento a un proyecto de vivienda, asistir a algún o algunos eventos necesarios para hacer escalafón, que es lo que acostumbran la mayor parte de esas organizaciones, hacer escalafón por la participación de los solicitantes, para que en el momento en que se otorgue una vivienda, se basen en el escalafón para escoger dicha vivienda, en el terreno donde hayan adquirido el terreno. Entonces, así a grandes rasgos, este es el mecanismo, y generalmente en esas organizaciones se da una cuota que le llaman de caja chica para los gastos menores de la organización, que no van más allá de 10, 15 pesos en cada reunión. Y cuando ya se tenga un proyecto, un terreno de la organización, y ya se hayan aprobado los exámenes que se hacen generalmente para ver si el terreno es apto para una construcción de algunos cientos de viviendas, entonces se da un número de cuenta del INVI para hacer los depósitos necesarios. Son depósitos propios de la persona que lo hace, es decir, son sus ahorros. A través del INVI, ya no se hace a través de la organización social, sino a través del INVI. Entonces, de alguna forma, esta es una garantía, porque tienes a quien reclamarle, en caso de que quieras usar tu dinero, no quieras continuar en el proyecto, ¿sí? Te quieres retirar, ya ahorraste 50,000 pesos, regresan mis 50,000, vas al banco donde te mande el INVI, recoges tus 50,000 pesos más intereses y te vas. Entonces, hay más o menos transparencia en estos procesos y en esos proyectos. Ese es
la forma, y ya de manera concreta, si la compañera dice que lleva mucho tiempo y no lo logra, bueno, pues la podemos contactar y recomendarle que vaya a algunos de nuestros conocidos, ¿no? Con alguno de los conocidos o contactos. Gracias, Sigue maestro. la compañera Mari y Carlos. Posterior. Sí, sí, bueno, sin dejar de lado que se puedan tener otras posibilidades, yo creo que lo esencial, y bueno, esa fue la idea, dar un ejemplo de cómo se puede haber una organización, ¿no? Que sí se puede de alguna manera acceder de otra forma, ¿no? Pero habría que aspirar a que el ISSSTE nos diera estas facilidades, ¿no? A que el ISSSTE realmente cumpliera con su obligación y nos dotara de las viviendas que requerimos, que requieren los trabajadores, nada más. Carlos. Sí, más o menos Juan explicó la dinámica de una organización de vivienda, porque bueno, tanto él como otros compañeros de aquí han participado en ella, pero yo creo, sería claro, una propuesta, que sería interesante si los propios maestros se organizaran y construyeran este tipo de organizaciones y que pudieran, como se dice, arrancarle al ISSSTE pues las condiciones para poder adquirir vivienda, obtener los créditos, el financiamiento, la construcción, todo lo que implica un proyecto de este tipo, ¿no? Porque ahorita algunos compañeros han participado, pero en grupos, pues, de urbanos, de colonos, pero que no son todos del magisterio. Aquí requerimos de alguna manera, pues, organizarnos de forma interna para poder, de alguna manera, aspirar a tener una vivienda digna, a tener proyectos comunitarios que permitan el acceder a este tipo de prestaciones y derechos. Es todo. Y yo sigue Felipe, perdón. Sí, miren, lo que hay, cuando hablamos de cambiar la ley, tiene que ver con todos estos aspectos y nuestro pliego de demandas. Nosotros tuvimos como Movimiento Democrático, y no solo la sección 10, la 9ª y las 11 y otras secciones, construimos una asamblea de vivienda, donde se invitaba a todos los compañeros solicitantes a apuntarse y a presionar cómo pues, se hacían asambleas y se tenía que movilizar la gente, tanto como sección como solicitantes de vivienda. Desgraciadamente esta asamblea se pervirtió y no pudo ya continuar porque se usó de manera ya clientelar, ¿no? Entonces desgraciadamente fue una mala experiencia para nosotros. Pero mire, si hoy queremos un crédito, igual que el préstamo personal, nos dice el FOBISSSTE, entra al concurso. Entonces lo primero que había que combatir, y eso solamente es con la organización de movilización, es ese concurso. Es decir, la posibilidad de que nosotros, como en esa experiencia de asamblea de vivienda, podamos organizarnos y pedir otro tipo de gestión que no sean los sorteos primero. También hemos planteado que el FOBISSSTE vuelva a retomar la construcción de vivienda barata y digna, porque si no, nos embarcamos con los créditos inmobiliarios y bancarios, porque son los dos tipos. O sea, el banco nos presta, el FOBISSSTE nos presta y luego nos mandan a una inmobiliaria que también quiere su ganancia, como decíamos, ¿no? Entonces, sí, habría que reflexionar sobre las perspectivas. Aquí ya lo narraron varios compañeros, el organizarse y exigirle al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México una vivienda digna, pues ha sido una alternativa, no exenta de vaivenes, ¿no? Pero ha sido una alternativa. Coincido, lo más importante sería cómo nosotros, como integrantes, como derechohabientes del ISSSTE y del FOBISSSTE, tanto activos como jubilados, cómo podemos hacerle para exigir esas condiciones de vivienda digna, barata, no créditos eternos, no inmobiliarias, no créditos bancarios, porque si voy a pedir un crédito bancario, pues ya no necesito al FOBISSSTE, me sale más barato por fuera que pedirle al FOBISSSTE y al ISSSTE, al banco, porque tengo que pagarle al banco y al FOBISSSTE, y cuando hago un crédito hipotecario,
del banco, pues nada más me endeudo con el banco. Acá no se endeudan con el Fobiste y con el banco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la alternativa es que nosotros discutamos cómo exigirle al ISSSTE, al Fobiste, cómo exigirle esos créditos, pero tenemos que organizarnos también. Hay muchos solicitantes de vivienda en el magisterio, mucho, o sea, no son uno, dos, son miles de compañeros que lo vemos cuando se dan los sorteos, pues, cuántos solicitan el crédito. Entonces sí habría que platicar en una alternativa, no sé si sea una asamblea de solicitantes de vivienda, pero sí pensar en una alternativa que nos haga ejercer un derecho con las mejores condiciones, ¿no? Gracias. Sí, yo lo que quería decir sobre esto es de que, pues si la CENTE está tan bien organizada, ya tenemos una estructura, etcétera, y los del INVI apenas empiezan a organizar, bueno, las asociaciones que van surgiendo, van luchando van buscando terrenos, etcétera, y logran a precios que no se comparan con los préstamos del ISSSTE, porque ahí creo que no pagan interés, ahí nada más pagan, según la asociación, pagan una o dos cuotas, que pues sí son altas, pero no se compara con el precio de una vivienda por fuera. Entonces, dentro de la CENTE sí sería interesante explorar eso que ya realizaron en alguna ocasión y ver todos los compañeros que soliciten y ver si hay alguna manera de promover esto, tal vez desde el Congreso o no sé cómo, los que ya tienen experiencia en esto, pero sí es bueno exigir al ISSSTE, pero tendría que ser bajo la forma no pagando intereses, sino como lo hacen en el INVI, de una manera mucho más fácil. Y pues ya no hay más participantes. No sé si damos ya por concluido. Juan, con la mano levantada. No, no la bajé, fue la de hace rato. Sí. Entonces. Y Felipe también la tiene levantada. Sí, pero ya fueron Felipe la también tiene. participación que tuvieron. Entonces, pues en el chat ya. Yo la levanto. Sí. Sí, mira, ponía yo en el chat, Betty, que además de todo esto que se ha discutido, pues también hay la necesidad de generar, de discutir, de analizar proyectos de vivienda digna, ecológica y sustentable. O sea, hoy no nada más es el problema de la habitación, del lugar donde vivir, sino también que sea a costos que no dañen como sea, el entorno natural que tenemos, que se puedan aprovechar los recursos que se cuentan y que de alguna manera sea también autofinanciable, porque el problema es de que quienes financian este tipo de proyectos son las inmobiliarias, son los bancos, a costos muy altísimos. Pero hemos visto que cuando los proyectos son autogestionados por las propias comunidades, estos tienen un impacto importante para la cohesión social. Entonces, por eso anoto en el chat que requerimos también discutir, analizar y proponer, ¿no?, alternativas de este tipo. Sería mi aportación. Gracias. Y hay una compañera que anotó su teléfono, ¿sí? No sé si quiere, es de la sección 9 y vamos a tomar su teléfono para compartirle la información que estamos quedando. Sí, no sé si la compañera quiera decir algo. Aparece como apellido Rosas. Buenas tardes, les agradezco toda la información, me parece muy interesante. Yo soy jubilada de la sección 9 y y bueno, como también estoy en el grupo del foro de la sección 9, es que me enteré de último momento de la plática que dieron hoy ustedes y no la escuché completa. Entonces, pues les agradecería me pudieran enviar el enlace, pero sobre todo les agradezco mucho a la comisión de la sección 10 que han estado organizando muchos eventos y todos me han parecido muy interesantes. Voy a tratar de difundir. Si ustedes hacen llegar con mayor anticipación el día de la reunión,
lo puedo difundir en otros grupos de jubilados que son de la 9 y pues ojalá algunos otros compañeros se puedan interesar. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Rosas. Perdón. Sí, gracias, compañera. Sí, se va a difundir esta presentación de ponencias y pues ya llegará a todos los grupos y que se extienda porque sí es muy interesante todo lo que los compañeros prepararon. Pues entonces, no sé si hay algo más o damos por terminada esta rica presentación que dieron los compañeros y pues ya quedarán puntos abiertos para el Congreso. No sé si alguien más quiere decir algo. Pues agradecer, Betty, el interés de los compañeros. Sí, ojalá se pueda difundir más ampliamente, porque son temas de interés mutuo, de interés colectivo. Entonces, a lo mejor nos faltó un poquito de mayor difusión, aunque ya lo teníamos planeado desde la semana pasada. Pero bueno, yo creo que las redes nos ayudan a compartirles esto, que más que una exposición es un taller donde todos aportamos, donde todos contribuimos lo poquito o lo mucho que sabemos en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Pues muchas gracias, yo les agradezco, compañeros, y les mando un cordial saludo. Gracias. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Estuvo muy buena Gracias. la Nos vemos, presentación. gracias. Gracias, que estén bien. Bien. Feliz Día del Amor y la Luego, Amistad. buenas tardes. Gracias. Gracias por su amistad, compañeros. Pásensela bien. Hasta luego. Que les vaya Gracias muy a ustedes. Hasta luego. Y una orden de tacos en forma de Igualmente, corazón. saludos. 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 Nos vemos. Nos Dios. vemos, nos oímos. Gracias. Hasta luego.